Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos a Calentando la Palabra. Tenemos un tema muy interesante, pero primero que todo vamos a saludar a nuestro equipo de trabajo. Está en el máster Mario Enríquez, en las comunicaciones Laura Chávez, está también Diana Torres, quien nos colabora en temas de producción. Soy Yolanda Barrantes y por supuesto aquí está nuestro director Alejandro Sepúlveda, a quien le damos la más cordial bienvenida a este Calentando la Palabra. Buenos días, Yolanda, buenos días, Mario, Laura y a todos los oyentes de la Pedagógica Radio y de este programa Calentando la Palabra el día de hoy. Arrancando semana, arrancando mes, aguantando mucho frío y mucha lluvia en Bogotá. Sin embargo, el racionamiento de agua sigue al orden del día. Dios mío, increíble. Pues ojalá que este racionamiento de verdad funcione y el agua se quede para los capitalinos, para quienes lo necesitamos y no para las grandes industrias. Bueno, Yolanda, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, un tema que nos encanta porque vamos a hablar de habitar la U, las violencias sutiles e invisibles y su presencia en los espacios comunes. Es un tema que, por supuesto, pues es de palpitante actualidad aquí en nuestra Universidad Pedagógica Nacional y por eso hemos traído especialistas, gente que nos va a hablar del tema con filigrana. Sí, señora. Entonces vamos a presentar a las personas que están acá con nosotros el día de hoy. Es un programa muy especial porque lo hemos diseñado con el GOAE, que ya hablaremos un poco de él, no me acuerdo las siglas exactamente, pero bueno, estamos acá en la cabina de la Pedagógica Radio con Lina María Gómez Benavides. Muy buenos días, Lina, un gusto tenerla aquí en la Pedagógica Radio. Buenos días a todos y todas, feliz de estar en este espacio, la verdad, pues siempre lo había tenido en la mente, pero no había estado nunca en este escenario y me parece interesante estar desde el lugar de funcionaria porque pues soy licenciada en Ciencias Sociales de la gloriosa UPN. Colega, compañera de la licenciatura en Sociales. También tenemos a María Paula Gastelblondo Morales, psicóloga del equipo del GOAE. María Paula, buenos días, descífranos esa sigla. Buenos días a todos aquí en estudio y a quienes nos escuchan. Efectivamente, el GOAE es el Grupo de Orientación y Acompañamiento Estudiantil y nos dedicamos a todo lo referente a acompañamiento psicosocial, de promoción y prevención de la salud mental y estos temas que no se quedan solo en lo individual, sino que son de construcción colectiva de todos los que hacemos parte de esta comunidad. Bueno, también tenemos vía telefónica, no sé si ya está con nosotros, Daniel Felipe Rodríguez Hernández, que es trabajador social y hace parte del equipo del GOAE. No sé si Daniel ya está por ahí, pero igual pues estamos acá pendientes para esta conversación alrededor de pues un tema que nos ha cogido, que nos ha interesado desde siempre y tiene que ver con las maneras que habitamos la universidad. Ya hace como un mes hicimos un primer programa con Jorge Virbiescas, el subdirector de Bienestar, donde hablamos justamente de cómo habitamos la universidad y la manera como las expresiones de las distintas organizaciones estudiantiles y de los grupos de interés que habitan la Universidad Pedagógica Nacional, pues tienen una interacción profunda alrededor de esto. Pero antes de entrar en materia y antes de mirar si ya nuestro amigo Daniel Felipe del GOAE está por ahí conectado, vamos a hablar de la columna del rector que salió este fin de semana en el diario El Espectador. Calentando la Palabra. Análisis, columna del rector. Bueno, entonces este fin de semana en el diario El Espectador, nuestro rector, el profesor Herbert Choachí, publicó una columna llamada La formación de maestros, el papel de la Universidad Pedagógica Nacional, Yolanda. Así es, pues la formación de maestros es relativamente una responsabilidad compartida, dice nuestro rector,
entre el Estado y las comunidades académicas y es esencial para asegurar la calidad educativa y aspirar a la excelencia, profesor. Y pero claro que sí, es una responsabilidad compartida. Sin embargo, parece que a veces el gobierno se olvida un poco de esta responsabilidad que es entre todos. Esta construcción de maestros, de la formación de maestros, pues se debe hacer desde las entidades y pues de esa manera es que vamos a tener unos chicos y unas chicas que salgan de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, que de hecho sucede. De hecho, he sabido que en el mundo son muy apetecidas y apetecidos nuestras y nuestros egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, hay varios elementos claves dentro de la columna del rector. Lo primero es una distinción que él hace que, sobre todo en las universidades públicas, se ha hecho y es el tema de la calidad, que es un elemento dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, pero también por los estándares internacionales frente a un llamado que hace él sobre la excelencia, ¿no? Digamos que la calidad está dispuesta, cuando se habla de calidad, está dispuesta justamente a partir de estos elementos que se han constituido a nivel internacional, desde las pruebas PISA, desde las pruebas Saber, desde una estandarización de los procesos educativos y de lo que deben aprender los estudiantes en cualquier nivel de la educación. Exacto, ¿cierto? La calidad se garantiza desde todos los ángulos. Pero este es un concepto absolutamente neoliberal, ¿sí? Y entonces el tema de la calidad se pone justamente a disposición de las órdenes de los elementos que internacionalmente se disponen, ¿sí? Mientras que la excelencia, la lucha por la excelencia, que también lo he escuchado en algunos maestros en la Universidad Nacional, tiene que ver justamente con hacer valer, pues primero la autonomía universitaria, en términos de entender qué es lo que se necesita en un contexto determinado aprender. No son los estándares internacionales los que nos van a decir qué debemos enseñar ni qué debemos investigar, sino que por el contrario, la excelencia tendría que ver con una educación contextualizada, una educación situada que le dé lugar a los problemas reales y del contexto nacional y de las problemáticas que hoy nos agobian y que la universidad debería ayudar a resolver, como el tema de la educación. Lo segundo que plantea el rector tiene que ver con esa idea de educar para transformar. Y entonces, ¿qué significa la educación de maestros en lógica de la transformación, ¿no? Entonces, allí podríamos retomar justamente apartados de esta columna donde él dice, bueno, ¿qué debe saber un educador? O sea, si esta universidad es la única universidad en este país que se ha especializado en educar a los maestros del país, en todos los niveles, ¿sí? En el pregrado, en los posgrados, en la educación continua, en todos los niveles. ¿Qué es eso que se requiere? En términos de lo pedagógico, en términos del currículo, en términos de la evaluación, en términos de las condiciones que requiere un educador para salir a los contextos, y no solamente los contextos urbanos, sino todas las geografías de este país en la que interactúan nuestros egresados como maestros. Bueno, no quiero extenderme, entonces voy a plantear unas dos últimas ideas alrededor de esto. Me parece muy interesante. El rector plantea la idea de una universidad sin fronteras, que es un concepto que se ha trabajado desde hace mucho tiempo y que tiene que ver justamente con pensar o repensar qué significa una universidad que vaya más allá de las barreras que le impone, por ejemplo, el orden disciplinar, ¿cierto? La educación de hoy, en términos del pensamiento complejo, en términos de nuevas formas de entender el conocimiento, pues está saliendo de las disciplinas. Entonces, una de las primeras fronteras que tiene que romper la universidad tiene que ver con el asunto disciplinar. Otra cosa tendría que ver con las fronteras que nos impone el campus, ¿no? Y ese concepto de escuela-comunidad que se ha venido constituyendo desde hace muchos años y que tiene que ver con la manera como la universidad o la escuela, en términos amplios, también trasciende en las dinámicas barriales, comunitarias, como la escuela, como los maestros nos constituimos en agentes dinamizadores del trabajo
comunitario, del trabajo social y de poder pensarnos los grandes problemas sociales a partir también de ese escenario que es la escuela. Y finalmente, lo que quisiera plantear a partir de la columna del rector, que además nos da la posibilidad de empezar a desarrollar este tema, es que él plantea en la columna que el cuidado y el afecto son una demanda de nuestras nuevas generaciones de estudiantes y que los maestros que se están preparando para ser, los estudiantes que se están formando para ser maestros, deben asumir esa responsabilidad y una demanda muy fuerte alrededor de no solamente los contenidos, sino también lo emocional que implica la vida en comunidad y lo que implica la vida en la escuela para los niños, las niñas, los estudiantes en general. Entonces, aquí yo creo que podemos empezar a desarrollar esta discusión. Lina María, María Paula, hablemos un poquito de esto a propósito de la columna del rector. ¿Cómo es que la pedagogía y la enseñanza y la escuela nos empiezan a generar unos retos que van más allá de los saberes y los conocimientos académicos y empieza a plantearnos el tema del cuidado, el tema de lo emocional como una centralidad también para disponer en la escuela? Claro, pues es un tema que tiene todo que ver con lo que venimos pensando, con habitar la universidad. Además hablamos de fronteras, ¿no? Fronteras fuera de la escuela, pero son fronteras que no solo trascienden lo disciplinar, sino también fronteras a nivel interior, a nivel interpersonal. Esto implica reconocer primero, bueno, tú hablas de contextos específicos, es qué pasa en los contextos específicos, qué pasa en este contexto específico y por qué pasa, me refiero tanto a violencias como a problemáticas, a necesidades y cómo yo como docente, como yo como persona que hace parte de este entramado, participo en esto que está pasando. Esto es más de hacernos preguntas que llegar a respuestas. Por ejemplo, ¿qué implica esto de transformar? ¿Qué implica que la escuela sea una comunidad? ¿Cómo se construye comunidad? ¿Qué influye en que se construya o se destruya una comunidad? Son preguntas, digamos, que empiezan a nutrir esta conversación. Y en parte también por eso queríamos plantear el tema de habitar la U, no solo por lo que pasa a nivel universidad, sino también por el hecho de ser abril. El 9 de abril tenemos el día de la conmemoración en Colombia, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Y eso nos implica también muchas cosas, y es pensarnos finalmente estamos en un país donde el conflicto armado se ha construido no solamente por lo estructural y la violencia directa, sino también por lo simbólico, y lo simbólico atraviesa la identidad de cada quien y atraviesa lo emocional, y esas son las capas que estamos viendo cuando estamos en un contexto, la historia que me ha construido a nivel social, pero también la historia individual. Por eso cuando pensamos en transformar, necesitamos ir hacia adentro también y pensarnos qué herramientas como persona, como ser humano tengo cuando me enfrento a la violencia, cómo la violencia se atraviesa también en quien la ejerce, cómo se atraviesa en la forma de pensar, cómo se atraviesa en la forma de relacionarnos. Y esto implica reconocerla, pero también reconocer, bueno, cómo me atraviesa el cuidado también. Entonces ahí voy dejando esas preguntas en esta mesita que vamos construyendo para que nos lo vayamos pensando. Gracias, María Paula. Lina, ¿cómo ves tú esta relación escuela, afecto, cuidado? Bueno, voy a empezar retomando una frase que nombraste del artículo que escribe el rector y es educar para transformar, y lo voy a relacionar con la canción con la que iniciamos, que es Parcero de Pasajeros, precisamente por los estudiantes y las estudiantes que habitamos la universidad y que la hemos habitado históricamente, siendo agentes dinamizadores, como tú mencionabas. Y es precisamente por ese carácter popular y comunitario que nos reúne a nosotros en lo identitario, porque muchos y muchas provenimos de los sectores populares. Y entonces, digamos que el estar acá y hacer una reflexión sobre el trasegar dentro de la UPN, pues me ha llevado también a hacer una reflexión sobre las emocionalidades que atraviesan el habitar este espacio. Y ahí pensaba en una autora, en Marta Nussbaum, que precisamente vincula el tema de las emociones a lo pedagógico, ¿no? Tú decías que el rector, en el marco de su artículo, critica un poco esta apuesta neoliberal de la educación como una manera transaccional, y creo que esta apuesta de Marta Nussbaum de vincular lo emocional pues precisamente rompe esta idea de entender lo académico como solo el llenar
a las personas que tenemos en un aula de conocimientos, sino lo reconoce desde su humanidad. Y creo que también desde los espacios de formación dentro de la universidad, pues nos convoca a que no solo como docentes, como compañeros, como compañeras, como pares, como funcionarios, digamos, bueno, no, el GOAE se encarga de tratar a las personas en su emocionalidad, sino que nos reconozcamos también como agentes y desde el lugar del cocuidado e incluso el cuidado, podemos escuchar a la persona que está a nuestro lado, como para entender también que la salud mental o esos cuidados son comunitarios. Tenemos también, ahora sí, vía telefónica a Daniel Felipe Rodríguez, trabajador social del equipo del GOAE. Buenos días, Daniel Felipe. Muy buenos días para todos, todas y todos. ¿Qué tal? ¿Si nos está siguiendo ahí la pista en esta conversación? Sí. Bueno. Les he escuchado atentamente. Listo. Entonces, queremos entrar en materia a partir de la discusión que nos plantea el rector en su columna, pero entonces chévere que empecemos conversando de este tema que se propone para el programa de hoy, ¿cierto? Que tiene que ver con la manera como habitamos la universidad. Y cómo habitar la universidad también expresa unas manifestaciones alrededor de las relaciones y de relaciones absolutamente conflictivas, ¿sí? Entonces, Daniel Felipe, cuéntenos ahí, como desde la perspectiva del GOAE, cómo han venido ustedes haciendo la reflexión sobre las implicaciones que tiene, por ejemplo, este hecho de habitar la universidad. ¿Qué es eso de habitar la universidad? Sí, digamos, escuchándoles atentamente, pensaba yo un poco también en relación con lo que hemos venido discutiendo, como esas relaciones tanto de cuidado y demás, como esas relaciones conflictivas que también menciona, no se dan en abstracto, sino se dan habitando un espacio específico que tiene unas condiciones particulares y que a su vez aparte tiene unas condiciones particulares, genera una relación, digamos, entre los que lo habitan y el espacio. En ese sentido, como que nosotros también entendemos el espacio como una producción social, digamos, las instalaciones de la universidad, los campus, el campus de la universidad como una producción social, que a su vez está en una constante relación, digamos, con los intereses de los distintos actores que habitamos la universidad. Y ahí es importante hablar un poco sobre, y lo decíamos en el GOAE, como cómo se habita la universidad, porque al haber distintos actores pasa por distintas relaciones y distintos intereses, y la forma de habitar la universidad resulta siendo diferente para cada uno, digamos. No es lo mismo habitar la universidad siendo funcionario, a habitarla siendo estudiante o habitarla siendo egresado. En ese sentido, como que nuestra intención también es poner sobre la mesa como esas, que hay diversas formas de habitar la universidad y cuál es el pacto que construimos para generar una habitabilidad en el marco del cuidado que reconozca y ponga en diálogo esos distintos intereses que todos y todas tenemos dentro de las instalaciones de la universidad. Aquí hay una diversidad, tal como usted lo plantea, de actores que confluimos diariamente en distintas perspectivas, con distintos intereses. ¿Cómo poder entender lo que significa para cada uno de nosotros la universidad, cuando además eso no necesariamente es armónico, ¿cierto? Sino es conflictivo, ¿no? Entonces, varias veces, por ejemplo, hemos tenido que dejar de venir a la universidad porque el agua escasea y el alcalde nos ha impuesto un racionamiento en el que algunos días no podemos venir a la universidad, y eso tiene unas consecuencias, por ejemplo, en quienes almuerzan dentro de la universidad, ¿cierto? La gente que, Total. los estudiantes que hacen uso del restaurante universitario, de ese espacio, pero también por ejemplo, en términos de salidas, en términos de espacios, escenarios, estrategias pedagógicas que desarrollan los maestros, también tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo poder afinar esa idea de qué es para cada uno la universidad y cómo podemos construir efectivamente un relacionamiento que no vamos a pedir que sea armónico,
pero sí que por lo menos se dé en términos de las posibilidades de encontrarnos en medio de esas diferencias acá en la universidad. Respecto a lo que tú mencionas, me llaman la atención varias cosas y es uno, el reconocimiento del espacio como un ente vivo, ¿no? Entonces, tengo acá como una frase que me encanta y es somos seres espaciales y somos sobre todo espaciantes. Entonces, es entender que primero la universidad responde a una estructuralidad. Entonces, la universidad pública también tiene una responsabilidad pues con la comunidad, no solo que la habita, y ya vamos a hablar un poco sobre ese término del habitar, que también lo tenemos muy naturalizado, pero uno habla a veces con personas fuera de la universidad y como que no piensan en la universidad se habita porque está más relacionado a la vivienda. Y dos, el entender también que esas prácticas que se replican dentro de la universidad pues responden también a unas disposiciones en términos de un sistema y un sistema global. Ahora, cuando hablo de habitar o cuando hablamos de habitar, y esta discusión también la teníamos con los miembros del GOAE, responde más a una de esas discusiones que siguen todavía en términos de estas discusiones teóricas que hay a partir de la teoría del espacio y precisamente como en ese acuñamiento de términos y de lo que pensábamos acerca del reconocimiento de las emocionalidades, yo pensaba en un término que es la topofilia. El término pues es acuñado primero por Bachelard, luego G. Tuan lo nombra, pero entonces yo tomaba acá a un profe de la Nacional que es Carlos Llori y él habla como de que el espacio per se no es vivo, sino que lo que lo hace vivo somos las personas que lo habitamos. Y en ese sentido no es que el espacio determinado me genere a mí una topofilia, sino que yo como sujeto o sujeta soy la persona que en medio de mis acciones estoy generando ese sentimiento de apego o de desapego, topofilia o topofobia. Y en ese sentido, cuando se da como la bandera al sujeto o pues a la persona que habita los espacios, pues también obedece a una responsabilidad política en términos de que me estoy relacionando con las demás personas. Y ahí podríamos empezar a esbozar lo que tú traes a colación y es el término de la conflictividad, ¿no? El conflicto existe, en sí existe en todas las sociedades y creo que pues también por la historia propia de Colombia lo tenemos ahí como tan marcado porque ha sido un conflicto armado, pero el conflicto no es per se malo. En todas las relaciones, incluso de parejas, incluso familiares, o sea, en todas nuestras relaciones desde pequeñitos existe el conflicto porque existe la diversidad y existe la diferencia. Y creo que lo que lo lleva a la violencia es el hecho de no poder tramitar esos conflictos. Uh-huh. Y en la universidad y también hay unas prácticas espaciales que siento que después de la pandemia se perdieron porque las costumbres también se heredan y también dentro de estas generaciones y el heredar esas costumbres, pues en esta virtualidad que nos llevó la pandemia rompió como ese tejido que existía, estaba en conflicto, pero pues ahí había algo. Entonces, entramos a habitar una universidad mediada por esta virtualidad que nos llevó a la pandemia y precisamente habitamos desde otras diferencias. Por eso también yo proponía la canción de Parcero, porque ayer justo estaban en un evento acá dentro de la universidad y escuchaba una canción que decía algo de un burgués y no sé qué más, muy crítica al sistema, pero con un ritmo que yo decía, ¿y dónde está Silvio? Entonces me parecía muy curioso. Como que el tema de las estéticas y las sonoridades también van transformando eso y también son transgresoras. Ahorita que tú hablabas de la manera como construimos el espacio, hay una situación que me ocurrió el sábado y es que el sábado vinieron unos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, de la sede principal en la calle 80, y teníamos un encuentro con los estudiantes de la licenciatura en Educación Comunitaria, que son los de la Ruta de la Memoria. Venían con una profe, que es la profesora Paola Ruiz, que es egresada de esta universidad y que fue muy amiga en su momento de Golson Granados, estudiante de la licenciatura en Educación Física que desafortunadamente fue asesinado por las FARC por allá a principios de los 2000, como en el 2004, 2005. Y entonces estábamos en la ruta y pasamos, para hablar de Golson, los estudiantes se hicieron en las canchas. Y entonces Paola se atacó a llorar y me decía como, yo no me acordaba, o sea, no sé por qué la activación de la memoria es tan traicionera.
y me hace esto, ¿no? Entonces yo no me acordaba, pero el último lugar donde yo hablé con Golson fue acá, en estas gradas, ahí en las canchas. Entonces cuando tú hablas de la manera como se construye el espacio, fíjate que el espacio también está cargado de memorias. Y de memorias que también son dolorosas, ¿cierto? No es solamente el lugar donde nos dimos el primer beso con aquella novia que tenía el primer semestre, sino que tiene que ver con todas estas cargas del recuerdo que están puestas ahí, pero también los usos del espacio, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé cómo lo entiendan ustedes para seguir con esta conversación. Bueno, yo aquí tengo una pregunta que me surge a raíz de lo que nos acaba de contestar Lina, sobre habitar la universidad, ¿no? Cuando habitamos la universidad, pues estamos en constante encuentro con el uno, con el otro, con las otredades. Pero ¿cómo distinguir las violencias sutiles y las invisibles, ¿no? A veces nos encontramos con ellas y seguramente no las identificamos. ¿Cómo podemos hacer para saber qué tipo de violencias? Porque a veces es sin querer queriendo, ¿no? Paula. Sí, pues yo creo que hay varias cosas aquí que se entrelazan. Por un lado, hay términos que nos ayudan. Vamos a imaginarlo como un iceberg. Está lo que vemos, lo visible, que es la violencia directa. Todo lo explícito que tradicionalmente conocemos como un golpe, una agresión incluso verbal, aunque está siendo de otra categoría, pero es lo que podemos ver y típicamente conocemos como una agresión. Sin embargo, detrás de esta punta hay todo un entramado simbólico, es decir, de ideas que tengo sobre un otro, incluso emocional, aunque aquí pongo un asterisco. Muchas veces asociamos que porque soy un ser sintiente y emocional, entonces porque mi emoción es válida, es válido mi comportamiento. Y acá tenemos que hacer una distinción clave. Los comportamientos tienen valoración moral porque tienen un efecto en un contexto y en un otro. Por lo tanto, pueden ser violentos, pueden causar daño, un comportamiento. La emoción detrás es otra cosa, porque la emoción detrás es una serie de reacciones emocionales que responden a un contexto también identitario y que esa complejidad simbólica que está dentro de nosotros la podemos comprender desde otros lugares. Si logramos separar la emoción del comportamiento, es decir, entender cómo la emoción me lleva a lugares, pero yo tomo decisiones, yo tengo autonomía porque soy un ser humano y eso me pone en un lugar de responsabilidad frente a lo que mi conducta tiene sobre un otro. Eso nos lleva de frente con, bueno, cómo ejerzo mi pensamiento crítico, por ejemplo, en los espacios. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hace Yolanda de las violencias, tenemos violencias directas y aquí podemos ponerle lentes de las violencias que heredamos socialmente. Entonces, el lente del racismo, el lente de las violencias basadas en género, el lente también del clasismo y demás violencias que vamos nombrando para reconocer prácticas especiales enfocadas en hacer daño, con una intención muchas veces estructural. Por ejemplo, hay un término en la psicología de la liberación, así como existe la pedagogía de la liberación, también está la psicología de la liberación que promovía Martín Baró. Él hablaba de la construcción del enemigo. Esa es una estructura que tiene el llevarnos a la violencia y es para ejercer violencia porque hay algunos autores en psicología que plantean que no es fácil matar a alguien, por ejemplo, que es la violencia directa de Kuhlman. No es fácil y tenemos que prepararnos para ello. Hay una preparación mental, hay una idea que tengo que tener de fondo. Un plan. Exacto. Y no solo un plan, sino esta persona que tengo enfrente no es una persona, es un animal. Y eso que ahí podemos poner también en señal, bueno, los animales son seres sintientes también claro. ahí. Pero, por ejemplo, hay un capítulo de Black Mirror, para quienes han visto Black Mirror, que se llama El Hombre de Fuego. Y acá nos plantea en un futuro surrealista una persona que tiene un chip implantado, entonces son militares y ahí tenemos que pensar también el entrenamiento militar. Hay un entrenamiento para matar, el entrenamiento para militar también. Y nos implica, bueno, ¿cómo yo construyo la imagen del otro para que pueda eliminarlo? Si nos vamos más a lo simbólico, todo ese tramado, ese fondo del iceberg también está. Si yo parto del hecho de que la diferencia es mala, por ejemplo, este tipo de conclusiones que son blanco o negro, unas construcciones del conflicto malas. El conflicto es malo. Tenemos que separar. Una cosa es el conflicto, otra cosa es la violencia. La violencia es todo aquello que genera un daño profundo, planeado también, con una intención de dañar, de eliminar a un otro. Aquí también se conecta con lo que nos estaba planteando Lina. Tenemos que empezar a replantearnos cómo entendemos el conflicto, porque el conflicto hace parte de la emocionalidad. Las emociones nos conflictúan y si peleamos con ellas no vamos a poder hacernos cargo de ellas. Las relaciones nos conflictúan, el conocimiento y la convivencia. Entonces ahí tenemos que empezar a cambiar la perspectiva. Ok, ¿cómo más bien provengo el conflicto? Es decir, asumo que va a llegar y más bien cómo me preparo para afrontarlo de una manera autónoma, crítica
Y lo mismo, esto implica reconocer esas violencias que heredamos. Estas construcciones del enemigo no solamente pasan a manera individual, esto también está estructurado, ¿sí? E implica ver cómo nos atraviesa, cómo yo en mi cotidianidad, como un ser humano que hace parte de un contexto histórico, reproduzco sin darme cuenta violencias basadas en género, ¿sí? Cómo entonces empiezo a construir la idea de yo estoy bien, tú estás mal. Todo estaría bien si esta persona no existe. Todo estaría bien. Ese tipo de estructura ya nos da pistas de aquí estoy reproduciendo algo que no me va a permitir construir comunidad. Uh-huh. Y a veces nos dejamos llevar, ¿no? Y sucede mucho en las sociedades. Nos dejamos llevar, decimos, esta persona, no sé, es chismoso, es entrometido, es entrometida, y ahí nos dejamos llevar y vamos construyendo una maldad también, ¿no, Lina? Precisamente ante lo que tú decías, yo creo que esta pregunta no es tan fácil de responder, teniendo en cuenta que lo que mencionaba María Paula de las violencias, pues se ha construido también desde la figura que ella utiliza del iceberg de la violencia, una pirámide de la violencia, que entonces en la punta precisamente pone esas violencias directas y en la base pone la violencia cultural y la violencia estructural. Uh-huh. Y cuando tú preguntas cómo podemos identificarlas, es re difícil. Claro. Porque hay cosas, como lo decía Mapi, que están absolutamente naturalizadas en nuestro pensamiento y en nuestra sociedad. Entonces, creo que invita a que uno realmente se haga una reflexión sobre la manera en cómo se está formando a sí misma, a sí mismo, y la manera en cómo esa manera en cómo yo me estoy identificando también como persona va a afectar a las demás, a la relación con las demás. Uh-huh. Y eso se lleva a unas dinámicas también espaciales, un poco trayéndolo al entorno de la universidad, ¿no? Yo les comentaba a mis compañeros y a mis compañeras que un día caminaba por acá fuera de la universidad con mi sobrino que tiene 5 años y yo muy orgullosa, ¿no? Mira mi universidad. Uh-huh. Y él, ay, y esa es la universidad, pero mira todo rayado, todo horrible. Y sentí pena. Y entonces pensaba yo, ¿cómo yo le explico que hay una expresión libre de cada individuo? Pero entonces, ¿hasta qué punto esa expresión de cada individuo, de cada persona, lleva a anular a las demás personas? Y es que invita, en serio, convoca una reflexión sobre el cómo yo me comporto con los demás. Y no es fácil. Pero el hecho de que un niño o una niña lo reconozca también invita a que nos pensemos, ¿cómo me estoy comportando yo con los otros, con las otras? A veces se puede ver en no sé, las paredes del baño. A veces se puede ver en los rayones que a veces no son murales y no quiero que se entienda como que yo estoy entendiendo las artes urbanas como algo que no es arte, pero hasta qué punto yo llego a pisar a las demás personas para que crezca mi individualidad. Y el capitalismo hace muy funcional esa individualidad, porque al fin y al cabo, pues necesita individuos que consuman. Sí, María Paula. Sí, y justamente esto nos pone de frente contra lo que implica la automatización. ¿Sí? La violencia implica automatizarme. El capitalismo implica automatizarme para consumir, para reproducir ideas. Esto es lo contrario al pensamiento crítico. Entonces, asumir que mi emoción, yo soy lo que siento y voy actuando sin pensar, implica también asumirme como un ser automático. Así que lo contrario, lo que nos implica abrir una ventana es entenderme como alguien que tiene pensamiento crítico, que puede poner un filtro ante lo que me dice la emoción o el pensamiento de primerazo. Esto también va para los miedos que suelen venir en acompañamiento, que suelen ser, la emoción nos trae información que es útil, pero hay que saberla escuchar. Lo mismo, un grupo me trae una información útil, pero tengo que aprender a escuchar, aprender a hacerme preguntas, a mirarme. ¿Realmente estoy de acuerdo con esto que está planteando este grupo con esta persona? ¿Realmente estoy de acuerdo con lo que acabo de hacer con esta persona? Eso, por ejemplo. Y por otro lado, si hay preguntas puntuales, vale la pena recordar que la universidad tiene protocolos. Hay un protocolo de violencias basadas en género y está en la página web. Al descargarlo, la primera sección incluye términos. ¿A qué nos referimos con violencia basada en género? La diferencia con la violencia de género, los tipos de violencia económica, violencia directa, violencia psicológica, todo eso está explícito ahí. También hay un protocolo de convivencia y demás. Bueno, pero yo quisiera que Daniel también nos ayudara a aclarar un poco cómo se materializa toda esta discusión que hemos planteado acá en la cotidianidad de la universidad.
¿Qué está pasando en la universidad? ¿Cómo ustedes desde el GOAE han venido entendiendo que hay maneras de habitar la universidad que no siempre se movilizan a partir del cuidado? ¿En qué expresiones, en qué situaciones específicas está pasando esto, Daniel? Ok, yo escuchando a mis compañeras quisiera decir como también recalcar que el conflicto es algo positivo. Tenemos que partir de que el conflicto es algo que tiene un potencial creador y permite, digamos, la resolución de los conflictos y la generación de otros nuevos conflictos, permite el avance de una sociedad en su conjunto. A partir de eso. Y también con lo que decían mis compañeras, resaltar que el conflicto no es lo mismo que violencia, y la violencia se da cuando yo intento superponer mis intereses sobre los de los otros por medio del daño, ya sea planeado o espontáneo. En ese sentido, digamos, la lectura que nosotras tenemos de la universidad es que el uso de los espacios, y como lo mencionaba, genera unos conflictos por el encuentro de intereses. Muchas veces esos usos no pasan por una pregunta frente a lo colectivo, sino frente al interés individual. Y aquí quisiera yo abordar un concepto muy importante, porque pues si bien en este momento soy funcionario, también pues como algunas personas que son funcionarios en este momento de la universidad, también participé en algún momento del movimiento estudiantil por la defensa de la universidad pública. Y es el concepto de autonomía. Pasa por el que la institucionalidad no puede ni debe de forma armónica regular todas las relaciones sociales que pasan dentro de la universidad, sino que en ese sentido hay una autonomía por parte de la comunidad universitaria, tanto colectiva como individual, que obliga a que nosotras y nosotros nos pensemos cómo nos gobernamos y cogobernamos la universidad, en relación también con la institucionalidad, con los otros, las otras, los otros. En ese sentido, creo que en este momento hay una discusión fuerte en la universidad frente a la autonomía, y yo no quisiera que se diera en términos de la mera oposición a todo, sino más bien en términos de la reflexión. Y lo discutíamos un poco en el GOAE, la reflexión y el pensamiento crítico frente a la pertenencia que yo tengo a la universidad y a los grupos de los que hago parte. En ese sentido, incluso llegábamos a un concepto con las y los compañeros del GOAE, y era la pertenencia crítica. Es decir, pasar de ya sea una pertenencia individual o una pertenencia que no permite el diálogo de la comunidad universitaria, a una pertenencia crítica, es decir, a reconocerme como parte de la comunidad universitaria, pero reconocerme también como parte de algunos de los grupos, ya sean políticos, culturales, etcétera, de la universidad, pero que esa pertenencia sí o sí debe partir por una crítica constante frente a mi relacionamiento con otros, teniendo, digamos, como principio ético que pues el cuidado de las otras, los otros, pues es lo que nos permite la resolución de los conflictos sin hacer el uso de la violencia ni la suposición ni la superposición de unos intereses sobre otros. Lo trataría como desde ese punto, entendiendo también que la universidad debe ser ese espacio en el que se dé el debate democrático frente al cómo se habitan los espacios y qué intereses se ponen en escena allí. María Paula. Yo agregaría 3 cosas puntuales. Una, en lo que veo en acompañamientos. Muchas veces las personas aquí llegan por primera vez a un espacio universitario, vienen de diferentes contextos, incluso fuera de Bogotá, y hay muchas emocionalidades que refieren a que algunas instalaciones tienen un ambiente hostil. Uh-huh. ¿A qué se refieren estos estudiantes cuando yo los acompaño? Por un ambiente hostil, por un ambiente donde no se sienten libres de expresarse o ser quienes son, por poner un planteamiento diferente, por pensar diferente, verse diferente, actuar diferente. Eso ya nos marca un panorama de dónde se pueden tejer estas violencias. Por ejemplo, el que vive diferente, sea por parte de una comunidad. Uh-huh. Acá hay muchos grupos específicos que van creando también sus espacios universitarios y demás. Y esto se puede ver de manera explícita en esta punta del iceberg, por ejemplo, con una amenaza, con una exclusión directa, en voz, una burla, pero también de manera indirecta, con el no permitirse ser. ¿Sí? Ya que estamos hablando de en cómo me veo, cómo actúo, cómo pienso y demás. También he visto violencias a nivel de las relaciones, cuando entonces asumo que la forma de lidiar con mi inseguridad es controlar.
Entonces yo peso más en esta relación y pesa mi inseguridad, y para que yo esté tranquila, tranquilo, tú tienes que hacer lo que yo diga. Eso en sí mismo es violento y a veces no nos damos cuenta, y eso implica pensarme, primero reconocer, ok, tengo una inseguridad, esa es una emoción, es válida, pero lo que estoy haciendo con esta emoción, ¿qué cargas está teniendo para un otro que está enfrente? Al igual con las necesidades que reconozco, hay muchas necesidades a nivel estructural también, lo que hablábamos del agua, lo que hablábamos de la comida, y esto nos implica pensar qué tipo de postura estoy tomando. Estoy tomando una postura que me aleja de la forma en la que puedo hacer algo. Por ejemplo, aquí yo resalto, porque si bien es fundamental ver la postura estructural, o sea, no podemos ser ajenos a lo que se necesita desde lo estructural a nivel país, pero también implica cómo yo estoy fomentando una cultura del cuidado. Hay una de las posturas sobre la violencia o la paz que nos lleva a pensar, listo, la paz, a mí me gusta el término paz imperfecta, porque implica no tengo que esperar a que el mundo esté sin violencias para construir paz. Al contrario, construir paz implica lo cotidiano, implica ver, bueno, cómo cotidianamente yo estoy aportando al cuidado, al afecto, a la ternura. Por ejemplo, con las necesidades de un otro, las ollas comunitarias que se construyen acá. Cómo también estoy teniendo en cuenta lo que me pasa de una forma amorosa. ¿Sí? El amor en lo que hacemos, un poco trayendo a Bell Hooks, que estuvo antes acá. Entonces, esto nos implica primero ver qué gafas estoy usando cotidianamente para leer lo que pasa en mi entorno, para leer lo que pasa con mis compañeros, para leer lo que me pasa a mí y ponerme unos lentes que me permitan trabajar con eso que me pasa, no eliminarlo. Si yo parto del hecho de que tengo que eliminar mi emoción para asumirla, pues estoy en una paradoja porque no es realista. Lo mismo, eliminar el conflicto, eliminar a un otro, no. Hay que pensarnos otro tipo de pensamientos que nos sirvan, y trayendo un poco lo que los muros que abren acá. Hay una pared que a mí me gusta mucho desde que llegué, que es el que está en la C33, en la entrada. Hay un mural que dice algo así, tiene un pajarito, dice como el pensamiento crítico libera de las jaulas. Por eso ese énfasis en el pensamiento crítico implica la autonomía. El pensamiento crítico no es impuesto, es como me hago preguntas ante lo que ya está establecido. Bueno, vamos cerrando Dios calentando mío. la palabra del día de hoy a partir de estas reflexiones que además nos dejan en punto un montón de cosas, nos dejan muchas preguntas. Por ejemplo, la manera como, pues en efecto, poder jugar a la autonomía significa también asumirse en responsabilidad y en un diálogo o en una voluntad de diálogo entre los actores que habitan la universidad, ¿cierto? Y eso cómo se da, por ejemplo, entre estudiantes, cómo el movimiento estudiantil se hace una reflexión alrededor del papel que juega en la manera como habita la universidad, cómo lo hacemos los maestros, cómo lo hacen los funcionarios en general, digamos, cada miembro de esta universidad, cómo se la juega por eso. Entonces vamos a cerrar ahí la universidad, vamos a cerrar el programa. Profesor, La no me universidad asuste. vamos a cerrar este programa de hoy, ahí con una palabrita mínima, chiquita, porque tenemos una última sección frente a lo que habría que hacer y cuál es la propuesta también del GOAE alrededor de esto. Ahí como en un minutico. María Paula. María Paula, bueno. A ver, Bueno, María yo Paula. agrego una metáfora. Dejemos de vernos como entes separados y veámonos más como un bosque que en el fondo tiene un micelio, ¿sí? Todo está interconectado. Entonces, entendamos esa red, sintámonos parte de esa red y asumamos esa red en la que estamos. Ujú. Lina. Yo agrego una cita, ¿no? Vivir, existir y habitar serán expresiones análogas al modo ético y por lo mismo político. Y pienso que la etimología de la palabra ética es hermosa, y si hablamos de habitar la universidad, pues pensémosla sí como esa casa grande que habitamos todos y todas, pero también eso me implica pensarme cómo la estoy habitando. Bueno, Daniel, para cerrar, una palabrita. Yo quería decir que en efecto considero, al igual que tal vez muchos y muchas estudiantes, que la universidad no es solo para estudiar y para investigar, sino también es un espacio de relacionamiento amplio, donde uno se enamora, donde uno aprende otras cosas alternas a los pensamientos académicos. Sin embargo, creo que si debemos llegar a un acuerdo, y es que la universidad debe ser una universidad del cuidado que erradique las formas de violencia en el relacionamiento con los otros. Bueno, muchísimas gracias. Lina María Gómez, María Paula Gastelblondo, Daniel Felipe Rodríguez por participar en este Calentando la Palabra.
Vamos a ir cerrando este programa. Yolanda, ¿con qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos con la agenda porque hay una invitación muy especial de la Subdirección de Admisiones y Registro porque hay inscripciones para todos nuestros programas. Así que escuchemos entonces a Camila Gómez. En Calentando la Palabra, Agenda. Hola, les damos la bienvenida a la Universidad Pedagógica Nacional, la Educadora de Educadores. Iniciamos inscripciones para nuestros programas de pregrado y posgrado hoy 1 de abril hasta el 25 de mayo. Importante, la inscripción es gratuita para los programas de pregrado y posgrado. Nuestra oferta académica para los programas de pregrado son licenciatura en matemáticas, licenciatura en biología, licenciatura en física, licenciatura en diseño tecnológico, licenciatura en electrónica, licenciatura en tecnología, licenciatura en química, licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Estas 8 licenciaturas pertenecen a la Facultad de Ciencia y Tecnología. En la Facultad de Humanidades encontramos la licenciatura en Filosofía, licenciatura en Ciencias Sociales, licenciatura en Español e Inglés, licenciatura en Lenguas Extranjeras, con énfasis en inglés y francés. En la Facultad de Bellas Artes encontramos la licenciatura en Música, licenciatura en Artes Visuales, licenciatura en Artes Escénicas. En nuestra Facultad de Educación Física encontramos licenciatura en Educación Física, licenciatura en Deporte y la licenciatura en Recreación. Por último, en nuestra Facultad de Educación encontramos la licenciatura en Educación Especial, licenciatura en Educación Infantil, licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y la licenciatura en Básica Primaria, modalidad distancia. Importante mencionar que todas nuestras licenciaturas son presenciales. Igualmente en nuestra oferta de posgrado encontramos la maestría en educación, la maestría en desarrollo educativo y social, la maestría en docencia de la química, la maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación, la maestría en enseñanza de la lengua extranjera, la maestría en estudios sociales. En la Facultad de Bellas Artes también encontramos la maestría en arte, educación y cultura. Tenemos la maestría en enseñanza del deporte, tenemos la especialización en pedagogía modalidad distancia y modalidad presencial y por supuesto en el semestre 2025-2 tenemos en nuestra oferta académica el doctorado interinstitucional en educación. Toda esta información la puedes encontrar, consultar en el minisitio admisiones.upn.edu.co. Los esperamos. Y se nos acabó calentando la palabra, pero nosotros queremos agradecerles inmensamente por su sintonía e invitarlos a que se queden con nuestra programación. Espere Nautilus, el programa de la Biblioteca Central. Nos encontramos el jueves. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.